Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo una propuesta diferente que es un post fecha o post doble fecha, que sería analizar qué ocurrió con estas dos fechas y cómo quedó. Ya no es tanto numérico, sino más un tipo de opinión personal o de opinólogo, como muchas veces me lo piden. Bueno, acá les hago un trabajo y háganme saber por favor con un like, una suscripción, si realmente les gusta que realice algún trabajo más de este tipo y no tanto numérico. Por supuesto que también vendré en lo posible en esta semana comenzando ya con lo que son las posibilidades o probabilidades de las selecciones de clasificar al Mundial. Sobre todo con las que están por debajo. Comenzaré por Perú para después ir avanzando en la tabla y en la lista. Vamos entonces a comenzar con el video. Acá tenemos cómo estaba la tabla acumulada las primeras 6 fechas o antes de disputarse esta doble fecha. Acá está cómo quedó la tabla luego de estas dos fechas. Y acá coloqué de mejor a peor. ¿Cuál fue la mejor selección y cuál fue la peor de esta doble fecha, ¿verdad? Las dos acumuladas. Primero, vamos a comenzar a analizar un poquito y sí hablando de números que me hicieron algunas preguntas. Alguien me preguntó si el puntaje de repesca y de clasificación directa había bajado luego de ver las 6 primeras fechas acumuladas porque habían sido muy bajo el puntaje. Por ejemplo, si miramos de lo que es el puesto séptimo, que sería la repesca, hacia abajo, todos tienen 5 o menos puntos. Y acá se había disputado una tercera parte de la eliminatoria. Yo había hecho un análisis previo a la eliminatoria diciendo que el puntaje de repesca iba a ser, para asegurárselo, 21. Con 21 puntos me aseguraba, 21-22 me aseguraba la repesca. De ahí para arriba, para asegurarse una clasificación directa. ¿Sí? 23-24 puntos para clasificarse directamente. Esos eran los puntos necesarios acumulables en toda la eliminatoria. Pero eso es un promedio, o sea, hubieron eliminatorias con menos puntajes de clasificación para lo que sería un sexto lugar, por ejemplo, y menos puntaje para lo que sería una repesca de séptimo lugar, ¿verdad? Para lo que esperamos en esta eliminatoria. Entonces, viendo esto, que era la tercera parte, claro, alguien dijo, si multiplico por 3 esto me da 15, entonces sería por encima de 15 clasificación directa. Y realmente no es así, lo podemos ver ya con cómo quedó la eliminatoria ahora. Vean que ahora el séptimo lugar está en 9 puntos y de ahí para abajo están los demás. Y transcurrieron 8 fechas, recordemos que son 18. O sea, si nosotros duplicamos este puntaje me da 18 y estaría aún en la fecha 16. O sea, suponiendo que las segundas 8 fechas o las próximas 8 fechas que vienen se comportaran de igual manera que las primeras, estaríamos hablando de que la repesca estaría en 18 puntos y aún faltarían 2 fechas donde el que tenga 9 puntos aún puede sumar 6 o porque de repente puede sumar 3, puede sumar 4. Entonces, no es tan simple de simplemente tomar transcurrido las fechas que van, qué puntaje estamos y multiplicar por 2, por 3 o alguna proporción así. No es así de simple. Eso depende de muchas cosas, muchos factores. Para que el puntaje sea bajo tienen que darse muchos empates. Cuando de repente hay selecciones que ganan y ganan y ganan, no ocurre tanto. Si se despegan 4 o 5 selecciones que ganan casi todos sus partidos, eso también hace que el puntaje baje. Pero cuando las selecciones empiezan a sacar puntos entre sí, unas y otras, y no hay 3 o 4 que se vayan tan rápido hacia arriba que ganen casi todos los partidos, y si hay muchos empates también con las selecciones que están en el medio, el puntaje ahí puede bajar, puede subir, como les digo, si todos se sacan puntos entre sí. Entonces es muy relativo esto. Para realmente saber si el puntaje ese de promedio de clasificación va a bajar o va a aumentar, tenemos que esperar que transcurran estas fechas de este año y ahí vamos a tener un poco más de certeza, pero no vamos a tener exactitud de cuál va a ser el puntaje. ¿Verdad? Eso lo van a definir sin lugar a dudas las últimas fechas, como les digo. Es difícil, pero sí se puede tener una idea del promedio, eso sí. Estoy haciendo de todas maneras un trabajo contando todos los puntajes de la eliminatoria fecha tras fecha de todas las eliminatorias que tienen similitud con esta. O sea, las que se han jugado en este sistema y con las 10 selecciones. No, por ejemplo, las que no estuvo Brasil, porque ya no es lo mismo. Eso cambia los puntajes, los promedios, todo. Y otra cosa también que es importante, me parece que es la de la eliminatoria 2022, que no conviene tomarla porque las circunstancias de esa eliminatoria también fueron diferentes por el COVID. Recuerden que
las dobles fechas pasaron a ser triple fechas en algunas instancias por el hecho de que se habían suspendido por el COVID. Entonces, eso también puede afectar a mi manera de ver el promedio normal, ¿sí? Pero bueno, tomaré números, veré si esa eliminatoria realmente fecha a fecha cambió mucho o no con las demás y buscaré cuál es la eliminatoria que más se le acerca a esta en esos promedios y esos puntajes fecha a fecha. Y ahí sí podré tener una idea más cercana de qué es lo que ocurre. Eso lo espero tener pronto para el siguiente video, que va a ser las probabilidades o las chances de Perú, ¿sí? Y después seguiré, como les dije, subiendo con Chile, con Bolivia, Paraguay. Haré, por supuesto, de todas las elecciones y, ¿por qué no, de Argentina? ¿De qué tampoco le falta a Argentina? Ya les digo, seguramente Argentina en este año ya estará clasificada al Mundial. Por el puntaje que tiene, seguramente. Para que no esté clasificada tiene que ser una catástrofe las 4 fechas que le quedan, sumar muy pocos puntos, pero sumando un par de victorias, ya les digo que Argentina va a estar clasificada al Mundial ya. Entonces eso es lo que vamos a poder ver en los próximos videos, ya les digo, antes de la fecha de octubre. Así que bueno, más allá de mirar la tabla, vamos a comenzar a analizar ahora lo mejor y lo peor de la fecha. Lo mejor de la fecha, la mejor selección de la fecha, sin lugar a dudas, fue Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Bueno, primero, porque fue la única que obtuvo los 6 puntos de las 2 fechas, o sea, 2 victorias. Pero, así hubiera otra que hubiera ganado 6 puntos, no creo que nadie le hubiera sacado el lugar a Bolivia, por el simple hecho de que Bolivia, antes de comenzar la doble fecha, estaba penúltimo en la tabla. Y eso quiere decir que normalmente las selecciones que están abajo en la tabla no esperamos que obtengan los 6 puntos, que tengan el 100% de los puntos. Y Bolivia lo consiguió. Entonces por eso ya es más que meritorio los 6 puntos. Ya eso le hace la mejor selección de la doble fecha. Primera cosa. Segunda cosa. Nuevo entrenador. Una selección que tiene un entrenador debutante. Y generalmente se espera de que, bueno, le va a llevar 3, 4 partidos que se empiecen a ver cosas típicas del técnico. Sin embargo, obtuvo los 6 puntos, en el debut ganó y ganó el siguiente partido. Y el primero, el debut, lo ganó goleando y con, para mí también por si fuera poco, una tercera cosa que lo da para hacer lo mejor. El primer gol, el gol de Vaca, un golazo que me parece que fue el mejor de la fecha. Puede ser discutible, con otro que ahora después vamos a hablar, pero me parece que fue el mejor. Entonces eso sin lugar a dudas que el podio nadie lo saca de ahí, de primer lugar a Bolivia. Segundo, Paraguay. Si bien Paraguay cosechó el mismo o la misma cantidad de puntos que Colombia, pero ¿por qué lo colocamos ahí? También Paraguay estaba su técnico debutando, nuevo director técnico Alfaro, haciéndose cargo de la selección. Entonces ya como que esperábamos que la mano de Alfaro no se viera en la primera fecha. Sin embargo, un buen empate jugando contra unas selecciones que estaba mejor, que era Uruguay, que venía segunda, consiguió un empate de visitante y ganó en su casa a una selección que, bueno, si no estaba en un muy buen lugar como Brasil, pero es una selección siempre respetable y que sabemos que de visita juega muy bien. Y Paraguay le pudo ganar y sacar los 4 puntos ahí, de un empate y una victoria. Ahí estaría para mí también el segundo golazo, va a quedar por detrás del de Vaca, me parece a mí. Eso es cuestión de gusto de cada uno, ¿no? Yo pongo primero el de Vaca y después el de Gómez, que me parece que fue un golazo también para ganar el partido frente a Brasil. Por eso para mí Paraguay por encima de Colombia, porque Colombia se esperaba, me parece a mí, que tuviera muy buena cantidad de puntos por lo que había sido su desempeño en la Copa América. Si bien tenía una doble fecha complicada, porque enfrentaba al campeón del mundo, al que está primero, que es Argentina, pero bueno, lo pudo ganar lo que lo enfrentaba en su casa. Entonces lo pudo ganar de local y empatar el otro partido. Por eso les digo, me parece que el podio queda así bien claro con eso. Después tenía difícil decir cuál de estos 3 podían ser los mejores. O sea, cómo ordenarlos si los 3 ganaron un partido y perdieron el otro. ¿Por qué Argentina primero? Porque Argentina se despachó en uno de ellos con una goleada. Entiendo por ahí que era con una selección que no estaba entre los primeros lugares, pero bueno. Y después perdió, como les digo, contra Colombia, que se esperaba que diera pelea por haber sido el que definió la Copa América junto con Argentina. Entonces, me parece que tuvo una fecha complicada en ese aspecto. De visitante era un partido muy, muy complicado. Ecuador. Podría poner lugar de Argentina, quizás, como que es el que le sigue, por el hecho de que Ecuador
jugó un partidazo frente a Brasil, le tocaba visitar a Brasil y me parece que mereció más. Creo que Ecuador podía haber obtenido 4 puntos. Me parece que no mereció perder con Brasil, sobre todo por lo que hizo en el segundo tiempo, que Brasil en el primero dominó el partido, sin lugar a dudas. Fue el merecedor de ganar el partido en el primer tiempo. En el segundo fue al revés. Ecuador, que también Ecuador tenía técnico debutante, y hay una famosa frase que dice: el técnico que debuta no pierde, y podemos ver que acá se cumplió, pero no con Ecuador, con BKC, otro argentino más, 7 técnicos argentinos, si bien entran y salen, pero siempre tenemos 7, que comenzó perdiendo, o debutó en Brasil, frente a Brasil, y comenzó perdiendo, pero me parece que estuvo muy bien. Y Brasil, porque Brasil siempre se espera más de Brasil, obtuvo 3 puntos igual que los demás, pero me parece que de los 3 es el que queda en tercer lugar. Uruguay, con 2 puntos, sin duda que queda ubicado ahí. Puede que, o podemos decir de repente, que alguna selección de las que está acá abajo debería estar, o jugó mejor, o mereció más, y puede ser que sí. Pero Uruguay, recuerden que tenía suspensiones, muchas suspensiones, por lo que ocurrió en la Copa América. Jugó el primer partido con 6 titulares, 5 de los titulares no estaban. Y en el segundo, el primero tuvo suspensiones, que en el segundo tuvo que enfrentar el partido con apenas 4 jugadores titulares. Entonces, dado eso, si bien enfrentó a Paraguay, que a priori parecía, enfrenta a unas selecciones que están más abajo en lo que es la tabla. Sí, pero se vio que con el nuevo técnico le ganó a Brasil y empató en Uruguay. Entonces, en realidad, Paraguay hoy por hoy se posiciona de otra manera, con otro espíritu, y parece otra selección diferente. Perú, bueno, de local no pudo vencer a Colombia. Sabía que iba a ser un partido difícil. Ya les dije lo que era Colombia. Por la final de la Copa América, por cómo está jugando, quizás la selección que hoy por hoy juega mejor, incluso por encima de Argentina. Eso es cuestión de gustos. Me parece que Argentina es muy práctica, muy efectiva en lo que hace, pero a mí me gusta más el volumen de fútbol de Colombia en ese aspecto. Entonces, por eso me parece que Perú la tenía muy difícil. Y después jugar o visitar a Ecuador, que atentos con Ecuador, porque eso siempre lo digo, muchos se olvidan, pero es una realidad. Miren Ecuador donde está, en el 4.º lugar. Y antes estaba en el 5.º, subió un lugar. Pero pensemos, Ecuador en cancha ha hecho 14 puntos. Le sacaron 3 puntos, recuerden que comenzó con -3. Ha hecho 14. Sí, Ecuador, perdón. Le sumáramos los puntos que ha hecho, tendría 14. Y vean que esta barrera, este bloque de 4, estaría despegado en 4 puntos por el bloque que sigue. Así como el bloque del medio está despegado 4 puntos del bloque de abajo. Es interesante, pero miren que 4 puntos es un montón. Porque en 2 fechas tiene que irte muy bien para poder alcanzarlos, y a los que están arriba muy mal para poder alcanzar alguno y superarlo. Esa es la pura realidad. Porque vean lo que ocurre con una doble fecha. Sacar 4 puntos es algo extraordinario. Sacar 6 sin lugar a dudas, pero sacar 4 ya es muy bueno. Entonces, para sacar, cuando ya tienen 4 puntos de diferencia, para poder alcanzar haciendo 4, si ellos no sacan ningún punto, el que esté más abajo puede quedar empatándolo, pero superarlo es muy difícil. Entonces, es por eso que, si pueden ver, en este momento está bien. Ahora el bloque está acá. Hay 4 puntos de acá a acá y hay 4 puntos de acá a acá. Un bloque medio tenemos, un bloque que está arriba y un bloque bajo. Entonces, parece que la pelea hoy por hoy se pelea acá. Esos 5 selecciones son las que están peleando en este momento por quedarse con los lugares. Estas 2 parecen que no. Pero ya les digo, esperemos a ver las posibilidades de cada uno y verán que Chile tiene posibilidades y Perú también. Esa es el análisis de la tabla ahí. Y después, bueno, como les decía, entre Perú y Venezuela, Venezuela venía siendo una sorpresa, se veía muy bien. Fue la selección que cayó más lugares en la tabla, porque cayó 2. Los demás cayeron 1, como Chile, por ejemplo. Paraguay se mantiene en la misma posición. Brasil escaló un lugar, Ecuador escaló un lugar, Colombia escaló, Uruguay bajó 1, Argentina y Perú se mantienen. Entonces, la selección que más descendió, eso también depende de los otros, por supuesto, fue Venezuela. Venezuela solamente pudo cosechar 1 punto en su casa y fue goleada en Bolivia, pero sin lugar a dudas las circunstancias son difíciles. Eso también lo había hablado yo en el video cuando hice el análisis. Y sé que muchos venezolanos con el pecho inflado de cómo venían, estaban confiados de que iban a ganar, que era una victoria, que Bolivia no existía. Y ahí vieron, una goleada 4-0. Es muy difícil afrontar la altura. Y esto podemos ver que Bolivia se encamina
muy bien porque le será muy difícil a cualquier equipo, incluso el campeón del mundo, jugar en la altura. Para todos es complicado. No va a ser fácil. Bolivia realmente, para mí, en este momento sacó la chapa de decir voy a estar en el próximo Mundial. Eso es lo que veo de Bolivia hoy por hoy. Paraguay me parece que también se acaba de posicionar muy bien. A mí Alfaro es un técnico que me parece muy bueno y da garantías. Bien, luego hablando de Chile, que fue la peor selección, sin lugar a dudas, de esta doble fecha. Porque primero visita a Argentina, si bien es el campeón del mundo y todo, se va goleado cuando en realidad necesitaba por lo menos sacar algún punto. Pero si no sacaba un punto, no empeorar lo que era su diferencia de gol o su saldo de goles. Realmente lo empeoró mucho. Luego recibe en su casa a una selección como Bolivia que hacía más de 30 años que no ganaba de visita y le gana de visita. Si bien ya hablamos de lo bueno de Bolivia, pero en realidad era inesperado porque no se esperaba que Bolivia tuviera esa evolución que pudimos ver cuando, ya les digo, el técnico estaba debutando y todo. Entonces, es por eso. Además de eso, si bien Gareca es un técnico que inspira mucha confianza, el cambio ese tempranero que hace en el primer tiempo, pasada la media hora de partido, del delantero de Brenneton, que es un jugador que ha sido de los delanteros que más ha jugado en Chile en la última época, lo sacó, ya le digo, en el primer tiempo, algo que no es muy común. Y bueno, eso también deja a mí van a haber mucha intriga, interrogante de qué puede pasar, porque para la asociación eso también es complicado. Lo mismo ocurre en Uruguay, quizás con Bielsa, miren que realmente está bravo el tema de la prensa con él. También el otro día hizo un cambio en el segundo tiempo y al poco tiempo sacó el jugador, no llegó ni, creo que jugó media hora también, sacó al jugador que había colocado y colocó a otro. Ese tipo de cosas realmente a veces generan un mal ámbito en el mismo grupo, ¿verdad? Es complicado. Les dejo una pregunta. Vieron que acá, como les dije, debutaban 3 nuevos directores técnicos, o entrenadores o seleccionadores, como quieran. ¿Qué les parece a ustedes? Después de esta doble fecha, ¿piensan que alguno se va a ir? Siendo que la próxima doble fecha queda en un mes y después tenemos otra al mes siguiente. ¿O piensan que mejor esperar, dejar ahora que todo transcurra en estas 4 fechas y si hacer cambios o si hay que hacer cambios, hacerlos al final de noviembre cuando termine la última fecha del año, que se va después a retomar en el 2025? ¿Qué opinan ustedes? Quiero saber, viendo estos números y todo, cuál es su opinión. Si están de acuerdo con esto, les parece que en algún orden, porque también, como les digo, lo ordené en función de los puntos, pero me parece que no solamente los puntos, está todo bastante de acuerdo con cuál fue la mejor y cuál fue la peor. Pero si ustedes creen que debería haber colocado alguna en diferente posición, más allá del puntaje, será bienvenido su comentario, lo leeré a todos. Espero que, ya les digo, que dejen el like, su apoyo, si les gustó el video. Que tengan un buen día. Chao.